Si me preguntan por una tienda exclusiva en bolsos, les recomiendo Pimentel Equipaje. Maletas, maletines, monederos, bolsos escolares, deportivos, koalas, carteras. Pimentel Equipaje te ofrece calidad, precios sin competencia y una variedad de acuerdo a tu gusto. Pimentel Equipaje es exclusiva en bolsos. Avenida 5 de Julio entre calles Jauregui y Bolívar. En Farmacia Santo Cristo le ofrecemos el mejor surtido y ahora en los medicamentos no regulados el 42% de descuento. Farmacia Santo Cristo con la mejor atención y la mayor comodidad en su amplio estacionamiento. Estamos ubicados en la parte baja del Hospital Rafael Rangel frente a Sanidad. Teléfono 652-1453. Farmacia Santo Cristo es la amiga de su salud y economía. Es un honor estar de nuevo con ustedes. Gracias por la sintonía, gracias por sintonizar el canal 22, el canal por suscripción de los Valles Altos Trujillanos. Debo informar que este será mi último programa de este primer ciclo, es decir, en términos más claros, a partir de este programa dejaré de estar con ustedes, ya no estaré ni en señal abierta ni en señal por cable. Ha sido una experiencia extraordinaria, 20 meses continuos teniendo una presencia en sus hogares, en sus establecimientos comerciales, en los lugares desde donde me sintonizan, donde encienden esa pantalla mágica, esa cuadrante, o lo que diría alguna vez alguien, ese huésped alienante, en donde hemos podido analizar la realidad en la medida en que ella se va desenvolviendo. Una realidad conflictiva, una realidad difícil, pero al fin y al cabo nuestra realidad, la realidad de nuestro país, la realidad de nuestra región y por supuesto de los municipios donde tenemos presencia. Le estoy hablando del municipio Carache y del municipio Boconó. Siempre cuando se llega a un final de un sueño, quedan ciertas nostalgias. Todo programa comienza siendo un sueño, luego sale, nace, luego se desarrolla y luego termina, no muere, porque este programa no muere, sino que simplemente termina una etapa en donde predominó la conversación franca, en donde se impuso la reflexión abierta. Si en algún momento hubo diferencias, si en algún momento me excedí en la pasión cuando tocaba un tema, soy un ser humano con venas, con arterias, con un corazón, con manos, con pasiones, y así es como se puede ejercer una profesión cuando se siente profundamente. Quiero decirles que en 20 meses continuos pude palpar, pude sentir la realidad local interpretándolo desde el país, es decir, no solamente pude ver el indigente en nuestras plazas, no solamente la queja del damnificado, la acusación contra el policía corrupto, la admiración por el policía honesto, las quejas sobre la escuela en malas condiciones y las felicitaciones a algunas maestras porque son eficientes, lo que sucede en un hospital u otro. Siempre en este programa tuve la concepción clara de que lo que le pasa a este municipio o a los dos municipios donde tenemos presencia a través del cable con el canal 22 es lo que le pasa al país. No se necesita estar en la capital de la República para sentir el dolor, la tragedia, la esperanza, los sueños del pueblo. Soy parte del pueblo, vengo de una familia del pueblo, me siento fresco, libre, liberado cuando estoy conversando con ustedes, porque somos del mismo lugar, somos de los mismos sentimientos. Nunca pensé ni nunca creo que uno hace un programa para un sector o para otro. Lo hacemos para seres humanos. Cada uno de ustedes para mí es un ser humano, independientemente que tengan una militancia partidista y política con este, con aquel sector, con el de más allá, el de más acá, el del centro, el de arriba o el de abajo. Lo importante siempre en este primer ciclo fue haber reflexionado, fue haber dicho las cosas sin tapujos, fue haber planteado cada tema, haber hecho entrevistas en donde no había complicidad previa, en donde no había interés oculto, en donde la pregunta que se lanzó fue una pregunta directa, fue una pregunta franca. Algunos se molestaron, a algunos entrevistados no les gustó el estilo de hacer este programa, pero lo que sí siento como una
satisfacción grande es que la mayoría del pueblo, el pueblo que no es el que se lleva todas las glorias, el pueblo al cual siempre se utiliza para los procesos electorales o para llenar unas palabras en cualquier discurso, ese pueblo sencillo, ameno, fraterno, cotidiano, ese pueblo sí entendió lo que yo les quería plantear. No es fácil despedirse, pero siempre les puedo señalar que toda despedida genera tristeza, que no son tristes las despedidas, que se despida quien te lo dijo, señaló alguna vez un poeta. Pero antes de despedirnos vamos a hacer algunas reflexiones en este contexto. Vendrán nuevos momentos, volveré quizás a retomar el programa en otras instancias, pero en este momento salieron compromisos inevitables que debo asumir desde el punto de vista profesional en otro lugar, aun cuando por Boconó jamás me iré. Aquí están mis hijos, aquí están recuerdos hermosos, aquí están ustedes, porque yo existo en la medida en que ustedes existan. Sus sonrisas fueron mis sonrisas, aunque no me vieron, aunque no los vi, aunque no me vieron en unos escenarios o en otros escenarios, aunque no sé quiénes son ustedes, su nombre, su apellido, pero sí sé que estuvieron muy cerca conmigo, muy solidarios en los momentos difíciles, amargos. Cuando en algún momento hice público un asunto personal, es porque al apoyarme en el pueblo sentía la fuerza moral del pueblo. Y yo soy un hombre de principios, un hombre de convicciones, un hombre solidario, convencido que la mejor manera de hacer el periodismo es cuando se es auténtico. Y en este programa, en 20 meses continuos, estando con ustedes, fui lo que soy. Lo que ustedes saben que yo soy, eso fui yo. Un periodista auténtico, un periodista que no tiene tapujo en decir las cosas y que no tiene una tarifa, no piensa con el estómago sino con la cabeza, y no se adecúa de acuerdo a los acontecimientos sino a las circunstancias, porque uno es el hombre y sus circunstancias, como decía el maestro Ortega y Gasset. Vamos con los compromisos del canal, luego haré algunos comentarios sobre temas de interés y por supuesto les pido que por favor no cambien la señal, que ya vuelvo. Soy un periodista objetivo pero no imparcial. La verdad me protege. En esta profesión, el honor y la dignidad no se negocian. Para mí el periodismo es una vocación, no es un negocio. Seguimos en este espacio, este es el canal 22, el canal por suscripción de los Valles Altos Trujillanos. Retomo las palabras que dije al principio en el primer segmento. Este es el último programa de la primera parte de este ciclo que cierro hoy. Desde hace aproximadamente 20 meses, ustedes y yo, aunque detrás de mí y a mi alrededor, más que detrás de mí, hay un equipo de técnicos, de profesionales, pero durante 20 meses nos hemos visto las caras, hemos conversado, he atendido sus llamadas, he tenido entrevistas, hemos podido compartir un espacio de opinión, un espacio periodístico. Quiero, igual como señalaba, decir algunas cosas precisas de la experiencia vivida durante este tiempo en donde estuvimos convertidos en una sola figura, en la figura del periodismo, en donde el emisor, en donde quien está frente a las cámaras es tan importante como los que están detrás de las cámaras. Pero yendo mucho más allá, creo ya con estos años de experiencia que más importante que aquella persona, hombre o mujer, que esté frente a las cámaras, son ustedes, los televidentes, los que merecen respeto, los que merecen explicaciones, los que merecen comentarios serios, los que merecen ser tratados como los que son, personas inteligentes, un pueblo que echó a rodar la historia desde hace más de 500 años y que en el siglo XIX dio el gran salto histórico de alcanzar su independencia. Retomo ahora estas palabras, puesto que al despedirme de ustedes quiero decir lo siguiente. Hacer un pequeño balance. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Cuál fue el secreto, por utilizar una palabra? ¿Cuál fue la sustancia? ¿Cuál fue la fuerza que motivó que este programa alcanzara la sintonía y el respeto que ustedes le dieron?
Soy muy numérico cuando hago una explicación. Primero, para mí el periodismo no es una profesión, el periodismo no es una licenciatura, no es una carrera solamente que se desarrolla entre aulas con profesores en una universidad privada o pública. El periodismo es una vocación y un compromiso, una vocación porque hay que sentirlo entre las venas. Hay que amar esta profesión desde el fondo del alma y hay que sentirla como parte de uno mismo, como se siente la sangre circular, como se sienten las palpitaciones del corazón. Si no hay vocación, debe ser entonces otro tipo de profesional, menos un periodista. Porque toda aquella persona que ejerce una profesión por negocio, por obligación o por circunstancia, está cometiendo un delito de atención al ciudadano, de atención a ustedes. Yo asumo esta profesión desde hace muchos años, ya van más de 3 décadas, atrapado en los principios, atrapado en la frase más hermosa que escuché de mis maestros, en el apostolado que significa ser un periodista. Cuando usted ve un periodista que miente, como los hay, cuando usted ve un periodista o una periodista corrupta, que los hay, cuando usted ve periodistas que se ponen al servicio de los dueños de los medios o al servicio de los partidos políticos, deja de ser un servidor público al servicio del público y se convierte en un mercenario de la profesión que tiene una tarifa, que tiene un precio y que por supuesto no tiene lo más importante que merece esta profesión, que es la integridad y la autoridad moral para hablar. Yo, con todo el respeto por el resto de los colegas, pero lo digo por mí, y al decir un comentario sobre mí y al hacer un comentario sobre mi ejercicio profesional, no cometo una imprudencia porque sé lo que he vivido, sé lo que he hecho, y en este programa, en este extraordinario programa al cual le puse sangre, corazón y lágrimas, al cual le puse toda mi fuerza, toda mi modesta inteligencia y mi compromiso político con el pueblo, a este periodismo que ustedes vivieron, sintieron, escucharon, vieron, es el periodismo que aprendí. Este es realmente el Elmer periodista que ha existido siempre y que en este momento de la historia, en estos 20 largos y cortos meses que estuve con ustedes, no fui más que una sola cosa, un periodista. Y asumo el periodismo no solamente como una vocación, no solamente como un apostolado, sino como un compromiso. Decía en mi segundo libro, en La diplomacia del camaleón, que lo pueden conseguir en las librerías del sur, que este momento histórico, independientemente en el lugar donde uno se encuentre dentro del territorio nacional y aún fuera del territorio nacional, Venezuela vive dolores de parto, vive unas circunstancias históricas extraordinariamente conflictivas como es la historia. No podemos andar pensando que el futuro es fácil, no podemos creer que el presente se puede resolver o a punta de dinero o a punta de adulancia. No se puede creer que la historia en su totalidad es un acto de magia en donde nosotros aparecemos como unos actores pasivos. No, la historia no es una lotería, la historia es viva, la historia se expresa, se manifiesta, conmueve, de tal suerte que cuando nosotros decidimos hacer este programa, desde este punto del planeta, desde este pueblo hermoso de Venezuela, veíamos siempre al país. No hay pueblitos ni pueblotes, ninguna ciudad tiene la categoría superior que la de un pueblo pequeño, o un pueblo tampoco es angelical en comparación con una ciudad. Somos todos venezolanos, no importa desde donde uno ejerza la profesión, desde donde uno se plante, desde donde uno se dirija al público. Lo importante es que veamos el país. Y siempre dijimos que nosotros no hacíamos un programa solamente para quienes viven en Boconó o en el municipio Carache o en la parroquia de Burbusay. Nosotros hacíamos un programa para todo el país desde este punto, porque tenemos una visión del país, porque entendemos que para poder comprender la realidad local, lo que sucede en el aquí y ahora de cada uno de nuestros pequeños pueblos, de nuestras pequeñas ciudades, de nuestras pequeñas comunidades, al final, la suma de todas esas comunidades, la suma de los 335 municipios es lo que hace la República. Entendimos entonces que esa visión nacional, que esa visión global era muy importante exponerla frecuentemente.
tan valioso hacer un señalamiento sobre la negligencia en el hospital, sobre el mal funcionamiento de un registro, sobre la burocracia de las alcaldías, sobre el pésimo transporte, sobre una que otra situación irregular, como decir también los grandes problemas del país. Construimos un país no a pedacitos, veamos un país en total, pero actuemos en lo local. Miramos el futuro con un telescopio, pero miremos el presente, el aquí y ahora, con un microscopio. Vimos a Boconó, vimos a Burbusay, vimos a través del Canal 22 la realidad de Carache, y desde esos pequeños espacios interpretamos, siempre diciendo una sola cosa, que los problemas de estos municipios no son exclusivos de ellos, sino que somos parte de una nación en donde nos involucramos con el resto del país porque somos una república, porque los recursos petroleros no pertenecen a las ciudades, pertenecen al país, porque no se gobierna con mayor intensidad y mayor fluidez económica para las ciudades más importantes del país, sino para todo el pueblo. La riqueza de nuestro planteamiento estuvo en vernos como país desde este pequeño y hermoso pueblo llamado Boconó, desde donde estuvimos la mayoría de nuestros programas y por supuesto a los programas que se hicieron en Carache. Soy un hombre de compromisos. Otro tema que quería tocar con ustedes en este modesto balance es la objetividad y la imparcialidad que ustedes me daban a mí. Muchas veces escuché, y les agradezco enormemente, les escuché decir que era un hombre imparcial, que usted es un periodista imparcial, que no estaba ni de este bando ni de aquel bando, que era un hombre objetivo, que cuando comentaba, cuando interpretaba algún hecho, lo hacía con la mayor frescura posible, pero fijando posiciones sin que fuera chavista o antichavista. El chavismo, el antichavismo, la oposición son así una especie de hojas dentro de un momento, dentro de un jardín. El chavismo es una corriente política de moda en este momento, como lo fue hace tiempo el carlosandresismo, el bentancurismo, el guzmancismo. Son ismos que pertenecen a un filo, a un pequeño espacio de la historia. Cuando nosotros hablamos del antichavismo, que son aquellos sectores que se oponen a este gobierno, pero nosotros nunca vimos, nunca analizamos desde una posición política circunstancial, como es la vida de nosotros, como fue este programa, con un ciclo, con una vida del 1 de marzo al día de hoy, 14 de noviembre, cuando hacemos este programa, y lo iremos a retransmitir. Desde ese momento en que nacimos hasta ahora que nos despedimos, se cumplió un ciclo. Así es la política también. La objetividad es un mito que nos incrustaron a los estudiantes de comunicación social desde hace muchos años, que nos dijeron que teníamos que ser lo más objetivo posible y presentarle los hechos a nuestros receptores de una manera leal, con una absoluta franqueza. Déjenme decirle que nada en esta vida es objetivo. Cada vez de los 7.000 millones de seres humanos que tiene este planeta, cada uno tiene una huella digital distinta. Las percepciones se parecen, pero no son iguales. Traté de ser lo más objetivo posible, tratando siempre de exponer las ideas que veía, los hechos como aparecían y las ideas que me surgían. Pero en el caso de la imparcialidad, de no querer involucrarme con esto o con aquello, les confieso, ahora que me estoy despidiendo de ustedes, que no soy un hombre imparcial, no soy un periodista imparcial. Yo asumo posiciones políticas desde el punto de vista de concebir la política como el arte de lo posible y como parte del desarrollo filosófico de la humanidad. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. Entre el bien y el mal uno asume el bien. Entre la traición y la lealtad me quedo con la lealtad. Entre la mentira y la verdad me quedo con la verdad. En esta vida no se puede ver ni se puede vivir mirando los toros desde una barrera. Cuando vi un hecho bueno, cuando vi una acción de algún alcalde que fue extraordinariamente plausible, lo dije. Cuando tuve entrevistados con los cuales quería cotejar, quería analizar, hice las preguntas de vida, porque tengo piel, tengo sangre, tengo palpitaciones, soy un ser que siente. No podía pasar por la calle y ver un mendigo y luego meterme en una cabina y hablar de los problemas de Europa. No, me preocupa ese ser humano venezolano que está tirado en el suelo como un perro callejero, y tenía que hablar y responsabilizar al gobierno nacional, al gobierno regional y al gobierno local de las miserias
que se sentía que tenía ese señor allí en su lugar. Por eso yo lo intenté ser imparcial, pero no puedo ser imparcial. Creo en el amor y no creo en el odio. Creo en Dios por encima de todas las cosas y no creo en el diablo. Creo en lo que significa la solidaridad, la verdad. Trato de ser lo más abierto posible en el pensamiento, pero cuando hay que fijar posición, se fija posición. Yo no creo en los políticos contemporáneos de Venezuela, pero sí creo en este pueblo al cual pertenezco, al cual me le debo. Este pueblo que se ha equivocado muchas veces al elegir alcaldes, que se ha equivocado muchas veces al elegir concejales eunucos, concejales mediocres. Este mismo pueblo que ha votado por Acción Democrática, por COPEI, y votó una y muchas veces. Pero prefiero creer en la inocencia del pueblo, prefiero creer en lo que significa el pueblo como una expresión de la humanidad, lo que significa el pueblo como una categoría social, como humanidad misma, que creer en un grupo de políticos que constantemente engañan al pueblo. Pero como diría el gran cantor de Venezuela, Alí I, el pueblo no es pendejo. Yo creo en mi pueblo como un acto de fe, como creo en el amor, como creo en mis hijos. Creo que lo más importante para un país es darle cultura al pueblo. Un pueblo culto es un pueblo libre. Un pueblo ignorante es esclavo de su propio destino. Vamos con los compromisos y seguimos en este espacio. Este es mi pueblo, el pueblo de Elmer Niño. Ya vuelvo.